Bienvenidos a su programa Hablemos de Póker aquí en Quinta Visión. Esta semana una vez más con nuestro compañero de conducción Osvaldo Colombo. Bienvenido Osvaldo y gracias por venir a compartir con nosotros. Y nuestro invitado Tomás Kraus, un agrado tenerte acá. Colombo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad es un privilegio tener este invitado que lo presente inmediatamente Osvaldo, que tiene ahí su currículum de nuestro invitado de hoy. Así es, José Tomás Kraus, tiene 34 años, es jugador de póker profesional hace 7. Si bien prefiere el póker en vivo sobre el online, sus mejores logros están en internet, donde ganó el Super Tuesday en PokerStars y ha hecho mesas finales en todos los torneos importantes de este software. Pero también en vivo no se queda atrás. El año pasado hizo 14 cobros, 4 primeros lugares, 3 segundos lugares, y también te ganaste un torneo importante de cada circuito en Chile, ¿no? Sí, tuve la suerte de ganar todos los circuitos en Chile menos el nuevo, que es el de Valle, pero que solo fui a jugar una vez. Y además combinarlo con uno internacional que fue una pica en el Open del LAT. Así que... Extraordinario. Nada que decir del año pasado, fue en vivo extraordinario. José, ¿por qué muchos jugadores tienen el sueño de pasar de recreacional a profesional y tú tienes la meta este año de pasar de profesional a recreacional? Me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Sí, bueno, yo llevo 6-7 años más o menos, como tú mismo dices, jugando póker, y la verdad es que durante toda mi vida he hecho cosas distintas, tan distintas como he llegado a ser banquetero en La Moneda, he tenido un puesto de feria de artesanía, he trabajado en una cocina haciendo sushi, y creo que el momento ya de jugar póker no me saturó, pero ya está bien. Creo que vivir del póker es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Todos los años se vuelve más y más complicado, los garantizados bajan en las salas y en vivo los jugadores ya no hay tanto, sin decirlo despectivamente, ya no hay tanto peso en las mesas. La verdad es que el nivel ha mejorado por osmosis en la mayoría. Quizás no tienen estudio, pero tienen nociones que antes simplemente no tenían. Claro, por ejemplo, los jugadores de menor nivel tenemos la noción de que con 20 ciegas o menos es mejor ir all-in preflop contra jugadores mejores que uno. Claro, exactamente. Y también mejoran su rango de olines. Ponte tú, ya saben que con 8 blind quizás te tienen que estar entrando a chovear el 8% del mazo, que quizás con 12-15 blinds tienen que chovear solamente el 5%, con 20 también el 5 aproximadamente. O sea, eso lo manejan por osmosis. Ellos no saben que el 5% del rango incluye JJ, Queen, Rey, As, Rey, Suited, a Rey Off y a Queen Suited. Ellos no lo saben, pero como digo, lo saben por osmosis. Entonces ya se hace más complicado ser ganador. Esa es la verdad. Principalmente por eso y por el no estancamiento y no quedarme en como el ostracismo, hacer algo nuevo. Quiero intentar con constructora, cosas así. Ah, bueno, y Felipe se maneja en el rubro de la construcción. Sí, mi amigo se maneja bastante, parece. El rubro de construcción es tan interesante como el póker que requiere, digamos, disciplina, estar encima de las obras aquí en el póker. Y te requiere, digamos, efectivamente una continuidad. Así que el póker yo creo que es una herramienta súper interesante para enfocarse en el tema de la construcción, porque la construcción es compleja. Se juega con la expectativa del cliente, etcétera, etcétera. Así que creo que, por eso digo, porque en universidades avanzadas el póker es una herramienta de instrucción. Oye, interesante fue en una conversación ahí de preentrada ese cambio que tú tuviste en una jornada de póker. Te pasaba el dato de un libro y te diste cuenta de que en realidad el póker era algo más que suerte. Sí, bueno, yo partí jugando, la verdad, que súper mal. Partí por el camino totalmente incorrecto porque un amigo me mostró el póker. Me dijo, oye, estoy jugando póker en su oficina. Y yo, ¿dónde? Yo me acuerdo que trabajaba desde las 10:30 hasta las 2:30, muy temprano, y tenía todo el día libre. Y me comentó de PokerStars, de este sitio. Bueno, me metí y empecé a jugar los free roll. Y de a poco empecé a jugar más y más, y resulta que me consumía 8 horas diarias de repente, hasta que una vez le metí, me acuerdo, de $33 y gané un torneo de 1.500. Wow, buen cambio. Sí, y mandé a cambiar me acuerdo que me llegó un cheque de este porte. Sí, porque lo mandé a cambiar por cheque, no tenía idea de procesadores, de nada. Por suerte puede cambiarlo, porque la verdad es que cuando vi el cheque pensé que era una joda, pero ahí se podría decir que empezó. Pude ir a un satélite, en ese satélite clasifiqué a la final de Enjoy, que antes jugaban mucho más jugadores. En esa mesa final está Nacho Barbero, está Nico Fierro y estaba Zorrito Quesada, que terminaba siendo head-ups. Mira. Ese día, y claro, y en el satélite ese, recordado Curiplop,
un amigo que salió, chopeó el Sunday Million con una mano con un misclick, dice él, de 8-3, no sé si fue misclick en verdad. Él me dijo, me miró y me dijo, ¿sabes qué, compadre? Léete un libro, y me habló del manual de Harrington. Y ahí comencé, dije, chucha, hay un mundo acá, y empecé a ver que las pot odds no son un postre, que chucha, que existen un montón de términos que no tenía idea, que habían razones por la cual pagar y por la cual, o sea, por la cual subir o por la cual foldear, que en tantas manos habían valor y en otras no. Y después ya empecé más autodidacta a leer más libros y a estudiar más. Oye, sobre la estrategia, claro, porque tú has sido jugador tanto de catch como de torneo, me gustaría que nos contaras cuáles son las principales diferencias en cuanto a estrategia y en qué te enfocas en cada uno de estos estilos. A ver, en torneo principalmente busco siempre entrar en los primeros niveles, ya que creo que tengo edge por sobre la mayoría de los jugadores, salvo jugadores destacados que intento no meterme en los primeros niveles incluso. Creo que se consiguen muchas fichas en los primeros niveles, que muchas personas dicen me quiero ahorrar estos niveles. Creo que es más de aburrimiento porque no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del póker entrar después a un torneo porque tus fichas valen menos simplemente por las blinds. Entonces por ahí quizá una, no sé si diferencia, pero el torneo estás constantemente al principio jugando con juego real. Vale decir que tú no puedes explotar mucho a tus jugadores porque los jugadores recién se hacen explotables una vez que ellos ven tus showdown. Y si tus showdown son bajos, tú vas a ser el que va a terminar siendo explotado. Vale decir, me explico, si en las primeras 4 horas ven que no juego ni una mano y que las manos que jugué fueron set, fueron aces, fueron reyes, después esos jugadores van a tener tanto miedo, es como el veneno del ratón, que tú le ponías al ratón el queso, no va a volver a comer el queso. Van a tener tanto miedo que recién se van a poder hacer explotables. Entonces, separo primero la etapa, los primeros 4 o 5 niveles, muy tight, y después ya empiezo a meterle un poquitito más cuando las ciegas están más altas, y al final del día, que es muy importante, porque las personas por lo general quieren pasar de día, y ahí también intento de meter mucha presión. Y obviamente la burbuja también es muy presionada también. Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. A veces en este programa, más que cartas, son datos técnicos. Y por eso es súper divertido cuando, a propósito, digamos, lo que tú planteas de la lectura, de que acá hay un mundo detrás. Es lo que pasa un poco cuando, con el tema de las detenciones de mesas de póker, que llega el fiscal con los acusados y empiezan a hablar del tema y el juez se da cuenta que en realidad esto no puede ser un juego de azar, digamos. No solo obviamente, el juez, sino parte, hay declaraciones de efectivos de la PDI que saben ellos mismos en audios que le mandé a mi amigo Colombo, le dije que iba a omitir nombre, pero efectivos de la PDI admiten que esto no es un juego de azar. El problema es otro. Acá no se está jugando si es un juego de azar, se está jugando si es que hubo asociación ilícita, si es que hubo algún tipo de ilegalidad en las patentes, los permisos, en esas cosas. Así que yo creo que enfocarse en si el juego es azaroso o no azaroso, en estos juicios en particular no deberían. Claro, pero lamentablemente es el enfoque. Y el enfoque se da también porque lamentablemente la superintendencia tiene el póker como dentro de su legajo de juego. Erróneamente, el póker Texas Hold'em. Sí. Porque como acá la gente más o menos culta el que este programa, ya llevamos más de 170 programas, el póker, el Caribbean Poker, esos modelos, digamos, se diseñaron para que fueran azarosos y a favor de la casa, pero el Texas Hold'em, incluso el reglamento de la TDA, así que sí, 100% deportivo. Sí, bueno, igual es verdad eso. Habría también que agregar Omaha High Low, Ras, Stud, todos los estilos de póker que tienen no son menos varianza que el Hold'em, mucho de eso, como el Stat, por ejemplo, tiene mucho menos varianza que el Hold'em o que el mismo Omaha. Diferentes disciplinas. En el Hold'em uno va obteniendo menos varianza a medida que las posiciones avanzan. Cuando se habla que es un juego de estrategia de un 80 y 20 de suerte, en verdad se habla desde el botón. Desde el botón uno tiene esa estadística exacta. En UTG tú tienes un 34 versus un 66% de probabilidad en cuanto a suerte. Por eso es muy importante la estrategia y aprender a jugar en posiciones. Y también aprender a explotar fuera de posiciones contra reales más luz, por ejemplo. También es muy importante eso. Por eso, cuando a mí me preguntan, que también era una pregunta que venía, perdón, si esto es un deporte o un juego de estrategia, hay que ir a la etimología de la palabra,
a la definición y ver que deporte es cualquier actividad física que involucre algún tipo de competición por el cual uno logra mejorar. Y vemos que estrategia es un conjunto de acciones predeterminadas buscando un fin en concreto. Entonces, si me pongo a pensar dónde nos acercamos más a la definición de lo que es póker, yo creo que claramente es un juego de estrategia. No sé, yo veo, por ejemplo, a Pep Guardiola, ¿es deportista o estratega? ¿No pueden ser ambos? Yo creo que en este caso podría ser ambos porque él también convive un poquitito más, pero en el caso del póker no. Porque en el caso del póker solamente la única parte que se nos cansa es la mente. Uno puede decir la mente es parte del cuerpo, pero también es de la estrategia, del ser un estratega fuerte. Yo creo que es mucho más que el deporte incluye en sí una disciplina física de alguna forma netamente física, en su definición, en la etimología de la palabra. ¿Sabes? Sí, perfecto. De hecho, es una discusión bien interesante que no se ha explotado harto, porque estamos todos en la discusión de que el póker no es un juego de azar, y en eso estamos todos de acuerdo. Y hay que sacarlo de la categoría de juego de azar. Pero después viene la discusión de si es deporte o si es un juego de estrategia, y ahí está bien interesante. De hecho, te quiero preguntar, según esta misma definición, ¿el ajedrez es un deporte? No, el ajedrez es de estrategia totalmente. Que se haya aceptado para la Olimpiada es porque se dieron cuenta que dentro, como te dije, dentro del cuerpo está la mente también. Entonces uno dice, pucha, si uso la mente y se me agota, también podría usarlo como deporte, es verdad. Pero todos sabemos que el juego de estrategia en donde uno hace ciertas acciones para atrapar al otro jugador, para hacerlo hacer algún movimiento, o uno piensa que tiene que hacer esta jugada para después hacer esta otra jugada. O sea, claramente creo que es más estrategia, es como un general en la guerra, por ejemplo. Es una estratega también, él mueve todo con un objetivo, con un fin. En el póker es lo mismo, yo parto por ejemplo con una estrategia que es con el fin de pasar lo mejor de día, después pasar de nuevo lo mejor de día y después ganármelo. Y a través de acciones premeditadas que vendrían siendo la estrategia que uno viene a usar en un torneo. Estas estrategias siempre me imagino que van cambiando a medida que va avanzando el transcurso del Claro, sí, uno tiene que irse adaptando como un camaleón y tiene que ir adaptándose no solo a su mesa, sino que a la ciega y a todo lo que conlleva un torneo. Ahora, ciertamente ahí está la hermosa discusión porque efectivamente hay un concepto de deporte mental y yo ahí concuerdo que existe un deporte mental porque en la medida que yo me preparo mejor, tenemos el caso de Colombo que después nos puede contar sus anécdotas personales, él practica una disciplina como el Bikram, ¿no? Y obviamente cuando practica más Bikram es un mejor jugador de póker. ¿Por qué? Porque Sí. logra mejores concentraciones, logra mejor enfoque. Y obviamente para ser un buen jugador de póker hay que descansar. Entonces, probablemente la disciplina deportiva no te exija tanto en el momento de practicarla, pero sí te exige, Pero lo anterior sí. te exige protocolos de sea, orden. por ejemplo, yo tengo de juego hace 7 años y en ningún torneo salió a cartear. Esos son testigos, yo creo que todos los jugadores hace 7 años que no me tomo un trago en un torneo de póker. Para mí es ley. Como dices tú, llevar una vida sana, que es lo que llevaría a cualquier deportista. Así es. Dentro de ello, yo fumo un cigarro, bueno, obviamente eso no influye en la mesa, pues, no me voy a ahogar. Pero si fuera jugador de fútbol no podría fumar un cigarrillo, eso está claro. Y sí hay que estar muy preparado, dormir la hora adecuada, como tú dices que hace Bikram, yo camino mucho y también hago meditación, vipassana. Me preparo a través de la meditación, sobre todo antes de los torneos, para llegar más relajado. Y como te digo, respeto mucho los horarios de sueño. Por eso hay con algunas personas que no puedo dormir al lado porque son insoportables. Así ¿Cómo quién? como mi amigo Tromex, que ronca más que los aviones. Es terrible Tromex. Es tan terrible que Nicolás Malandre, que es un gran jugador de póker, en Uruguay estaban alojando en el Conrad y le dijo al siguiente día le dijo, o te vas o duermes en la terraza. Y bueno, Tromex terminó durmiendo en la terraza toda su estadía en Uruguay porque el hombre te está mirando y ronca, es increíble, tú le das la bola, ¿cómo estás? Oye, pero qué interesante. Amigo mío. A propósito de todo esto, tenemos un contacto telefónico con Tromex y vamos a ese contacto. Sí, va a estar en un ratito más, que de hecho lo están llamando ahora.
A ver si contesta. A ver si contesta, sí, porque estaba medio amenazado de que iban a contar un par de secretos. Sí, está bien amenazado el hombre. Yo creo que no va a contestar. Oye, uno de los temas que hemos estado tratando este último tiempo es sobre los clubes deportivos, sobre los problemas que están teniendo actualmente. Tú tuviste un club de póker hace algún tiempo, fueron casi 3 años, y bueno, tú tienes una mirada particular desde adentro, en el sentido de los gastos, de todo el sacrificio que implica tener un club de póker, porque en el fondo en los medios aparecen ganancias o millones, pero también hay un negocio atrás, una inversión, un pago de sueldo. Nada más fuera de la realidad. Un club de póker, de nuevo, es la forma más difícil de hacer plata fácil. Tienen ciertas vicisitudes los clubes de póker que se repiten en absolutamente todos, que es primero el tema del crédito, el tema de que los gastos, como tú dices, son muy altos, porque tienes que contratar a una persona que te atienda, tienes que contratar un croupier, tienes que tener una persona que esté cocinando y tienes que tener un dealer. Además tienes que tener una mesa y sillas. Aparte de los costos operacionales de la casa, si tú tienes conserje tienes que preocuparte de que hay un estacionamiento y tienes que pasarle un poquitito más de plata. O sea, por sesión estás hablando que te estés gastando 150, 200 lucas más los bebestibles, más... Claro, y eso por lo bajo. Eso, mira, yo me gastaba con los tragos ya comprados 80 diarios. Con todos los tragos ya comprados, porque no se toma mucho. La verdad es que una botella de whisky me podía durar 3 meses, igual que el pisco. Lo que más toman es cerveza. Si en el póker no hay mucho alcohol de por medio, la verdad, por lo general, porque no es rentable, porque el curado por lo general juega mal. Sí. Entonces ya han ido aprendiendo con el tiempo. Si hace 10 años me decía, al parecer esto era grito y plata, decían. Pero hoy en día esas personas han aprendido la lección. Y cada vez quieren perder menos plata y si es que no son ganadores hoy en día. Entonces en el fondo ya para tener un club de póker hay que estar muy comprometido con la actividad, ¿no, Felipe? O sea, absolutamente, ¿no? Como en toda dirigencia deportiva, el que es dirigente deportivo tiene súper claro, y especialmente en el póker, de que no es un modelo de negocio rentable en largo plazo. No, la verdad es que no un modelo de negocio, porque como te digo, yo mismo tiene muchas vicisitudes. Los mismos socios son los causantes de la mayoría de las pérdidas de los clubes, entonces prácticamente ninguno sobresale, por lo menos lo que yo he visto yo, que fueron años jugando en clubes. El tema de los créditos es medio complicado, pero quiero aprovechar de preguntártelo. En el fondo, es para que el televidente entienda, es cuando un jugador se queda sin banca y le pide respaldo a la casa. Claro. Y después no responde. Mira, por lo general es un jugador que tiene muy buena onda con los dueños de la casa y, no sé, pues te pide primero un crédito de 200 y te lo paga, después te pide de 500 y te lo paga y te pide uno de 2 y ya desapareció. Y que hay clavado con 2 que tú tienes que responder esos 2. Quizás entraron 400 a tu caja, pero tienes que responder con 1.600.000. O sea, sale 1.200.000 abajo la sesión, por ejemplo, un ejemplo. Eso pasa harto, eso no pasa poco de como los amigos que desaparecen. Que uno termina siendo como muy cercano a las personas y terminan teniendo una deuda grande y como no hay recursos para ir detrás de ellos, es súper fácil desaparecer. Oye, bueno, y en toda disciplina pasa, o sea, el que organiza, no sé, un partido de tenis, también cuando la le gente puede no es pasar. responsable, terminas pagando la cancha, tienen que pagar el premio, o hacen competencia, el premio y al final termina siendo un EV menos. Claro, o sea, si hacemos un campeonato de bridge, que es más legal que el póker, y las personas no pagan, va a pasar lo mismo. O sea, a la larga son vicisitudes inevitables y que han llevado, yo he visto durante años a clubes, garitos, lo que sea, quebrar. Un montón de eso. ¿Y en algún momento explotaste y decidiste volver al póker como 100% jugador? Claro, sí, ya después de mucho tiempo de intentarlo, porque como digo, los números eran súper bonitos. Uno veía los números y decía, wow, pucha, que se gana plata acá, esto es mejor que ser el dueño del home center, uno pensaba con los números que habían ahí. Es una cuestión, pero llega a final de mes y resulta que no hay ni un peso en la caja y todos se empiezan a preguntar y empiezan a ver por qué, y son las cosas que te digo al final. Llega un momento que digo, ya, sabéis que jugador no. Y ahí volví a comenzar a jugar catch, con muy malos resultados durante 6 meses y un año, pero malos, malísimos. Hacha, amigo mío, perdón, porque me auspicié a Hacha ahí. Y cuando terminamos empezó a ir súper bien, esa es la verdad. No tenía nada que ver Hacha en todo caso, sino que yo había encontrado un maduramiento en el catch.
Parece que tenemos el enlace este que habíamos prometido, otra vez se rompió el enlace, ¿no? Ah, perfecto. Tromex apagó el teléfono, ¿no? Apagó el teléfono Tromex. Sabía que lo iba a pelar porque me traicionó. Ya me debís 2, desgraciado. ¿Saben nada? Les voy a contar una anécdota de mi amigo Tromex. Vamos, esa anécdota aquí, este programa también lo es mucho los amigos y el entorno del póker, así que va a ser muy interesante. Yo le contaba a Colombo que encontraba súper injusto de partida el sobrenombre de Tromex. Porque autoproclamarse Tromex es como llamarse Jimán, no sé, como con Juan Soto, pero Juan Tromex Soto como que cambia lo que es un poco. Y bueno, tenemos una anécdota bastante tía que tenemos sobrenombres, y a mi querido amigo le decimos tiburón blanco. Tiburón blanco. ¿Tú sabes por qué tiburón blanco, no? No. Tú sabes que un tiburón blanco estadísticamente se come un hombre al año. Así que con mucho cariño, por no venir y por no contestar el teléfono y no tener derecho a réplica, amigo tiburón blanco, un saludo para usted con mucho amor. En verdad lo quiero mucho, mi mejor amigo, es una talla. Lo amo, ha sido lo mejor que me pasó el año pasado en el circuito, haber compartido con él tanto tiempo, y los otros son tallas entre nosotros nomás. No, absolutamente, pero va a quedar no solo para Quinta División y tus televidentes, sino además para el mundo del póker como el tiburón blanco. Ya Tromex el tiburón, Tromex el tiburón. Sí, bueno, de hecho hay otra anécdota interesante entre ustedes dos, que en un torneo en Talca llegan los dos a mesa final. Claro, llegamos a Head-Ups. Tromex era el short stack 9º, se va 1, quedan 8. Fue short stack hasta cuando quedan como 5. Sí, después se recupera y llegan los dos al WhatsApp y los dos desaparecieron. Sí, desaparecimos como una hora, desaparecimos, sí. Fuimos a la pieza, hicimos el amor y después estuvimos en cucharita como 45 minutos porque la verdad estábamos muy felices, ¿no? Pero de verdad estuvimos abrazándonos, yo creo que 45 minutos y sacando lágrimas, y lo emocionante que era para los dos, porque somos amigos hace 5 años yo creo, pero mucho más amigos desde el año pasado. Fue muy emocionante para los dos llegar a ese momento, y para él sobre todo, él estaba muy emotivo. Muy emotivo. Entonces estuvimos abrazándonos ahí y volvemos y nos estaban, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Y nosotros, así, puta, sorry, se nos fue el tiempo nomás, pues, así, nos quedamos felicitándonos y estábamos, ahí el head-up duró una mano, así que no terminó el tiro, pero sí, nos demoramos como una hora en llegar al head-up, los teníamos todos esperando, es verdad. Es verdad eso. De hecho, esta amistad con Tromex también se materializó con el team. Con el Team Violet, claro. ¿Eso? Sí. Team Violet, al cual yo pertenezco hoy en día nomás. Manuel, que es el dueño del Team Violet, estaba muy dedicado a otro tipo de faena, más precisamente a un proyecto de extracción de agua. Así que este año él no va a jugar y a mí me va a mandar a todos lados. Tromex decidió renunciar y seguir por su camino propio después de Coquimbo. Es su decisión, yo siempre traté de que se quedara con nosotros, en ningún caso Manuel lo echó o lo invitó a echarse, es más, Manuel encuentra que es un hijo para él. Lo hablaron, obviamente, que lo tienen que hablar, y la verdad es que todavía espero que quizá siga con nosotros este año y se arrepienta un poco, porque no creo que sea una buena decisión en el póker no ser auspiciado. Creo que una mala decisión jugar por uno mismo. Sí, en el largo plazo, o sea, como toda actividad, efectivamente uno es más enfocado, creo yo, jugando. Es muy riesgoso, es muy riesgoso porque hay eventos particulares que si se repiten, existe algo que se llama la campana de Gauss y el equilibrio de Nash, por ejemplo. Es una campana así, que se demuestran entre dos lados muy extremos de bueno y malo. Por ejemplo, me gané el quino, lo perdí todo, ¿cachai? Entonces, claramente, dentro de la campana de Gauss yo puedo estar en lo perdí todo, habiendo jugado GTO el 100% de las veces, o puedo estar en el otro lado también, habiendo jugado anti-póker, por ejemplo. La idea es el equilibrio de Nash que está arriba de la campana, llegar a ese equilibrio, ¿cachai? Y para eso es muy difícil solo, muy difícil. Hay que tener un respaldo atrás, yo creo, para tener la tranquilidad y la seguridad de que uno puede ir a un torneo y jugar 3 balas tranquilo, por ejemplo, y poder realizar el juego correcto. No, y además que en el largo plazo que requiere, digamos, el juego, es bastante más duro en términos, digamos, que pueden pasar
mucho tiempo. Mucho tiempo sin cobrar así. Exacto. Sí, y, mira, si, por y ejemplo, si no están los recursos, es duro. Claro, yo llevo ahora 3 meses, no sin cobrar, sino que sin jugar, porque se acabó Dreams y ahí entre medio habían 2 fechas el año pasado y la verdad es que se ha hecho eterno. O sea, es duro para un jugador de póker, si uno lo ve en los números ya, yo tengo 14 mesas finales, más de 150x en cobro, pero uno lo tiene que dividir por la mitad, después ver los gastos. Entonces a la larga tampoco es que uno ande así, po, ¿cachai? Por lo mismo el paso también de profesionales a recreacionales por eso, porque uno nunca está asegurado, se podría decir. Y en Chile no está el volumen también ahora en vivo como... Más encima el volumen, bueno, yo siempre lo he dicho, en Chile físicamente no hay más de 200 players, por desgracia. Si no se hubiera metido estos informes PISAR, quizás este año estaríamos viviendo un boom gigantesco porque clasificaban por 10 lucas, por 5 lucas, por 20 lucas. Pero eso ya no lo tenemos, por desgracia, porque se han preocupado de si no eliminarlo. A mí, en lo personal, no me dan ganas de ir a jugar un lugar porque sé que están esperando que vaya, como lo hicieron con JP Monasterio, ponte tú. Correcto. Que estaban esperando que fuera un lugar para decirle que era su lugar, que era bla, 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 siendo que él solamente fue a jugar. Y lo estaban esperando porque la investigación salió nombrado muchas veces, porque yo me acuerdo que él cocinaba y ayudaba un poquitito con la caja. Era entre los hombres activos del sistema. Claro, entonces yo también fui un hombre muy activo, entonces hoy en día voy a un garito y voy claramente cagado mío, no solo yo, sino que los que están ahí también se exponen a que por yo estar, como yo estuve tanto tiempo metido, pueda pasar algo, así que mejor me abstengo de todo lo que sea garito. Afortunadamente creemos que próximamente vamos a tener buenas luces. Osvaldo Colombo, estamos cerrando el programa, se nos fue volando, palabras finales y... Hoy se pasó volando el programa esta vez. Contento, gracias por venir al programa. Se nos quedaron nuevamente hartos temas en el tintero. Algunas cosas en el tintero, sí. Es que da mucho para hablar, la verdad. Pero cuando quieran, feliz, no hay ningún problema, estamos cerquita. Ya, perfecto, muchas gracias. Y bienvenido, Felipe, de nuevo. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias y gracias a ustedes por seguirnos semana a semana aquí en Quinta Visión.